Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 27 de abril, el juez constitucional Miguel Narváez Lima ha notificado la sentencia escrita de la acción de protección propuesta por Samantha Gordillo y David Paz Viera, miembros del colectivo Acción Jurídica Popular, asegurando de que sí se dota a todo el personal hospitalario del equipo de protección personal que necesitan para cuidar adecuadamente de su vida, la de su familia y la de las personas que atienden. Para la audiencia se presentaron varios amicus curiae y se adjudicaron pruebas de cómo personal de salud era objeto de trabajo excesivo y en condiciones muy poco dignas. Incluso, según Acción Jurídica Popular, el propio Ministerio de Salud aceptó que el 5% del personal sanitario, es decir, 1.082 de 19.867 personas, trabajan sin protección con pacientes COVID-19. Pero habría señalado que deberían estar contentos porque el 95% sí tiene protección. Para hablar sobre este tema ya está con nosotros Richard González Dávila, integrante de Acción Jurídica Popular. Bienvenido. Pichincha Universal. 8:15 a Richard le pedimos que encienda su micrófono. Iniciamos el diálogo, usted escuchó la introducción. La verdad es que se dice cualquier cosa. Hemos oído a un ministro de Salud decir cualquier cosa y poner en vilo a la población ecuatoriana, que el 1% de los 17 millones se va a contagiar de COVID. Hemos oído al ministro de Salud decir que los médicos llevaron el virus a las casas de salud. Ayer el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha les están obligando a trabajar a pesar de que están contagiados y no les hacen previamente la prueba. Y mucha gente más que se queja de una serie de circunstancias, por decirlo menos, Richard, anómalas. Bajo esa perspectiva, ¿cómo entonces leer la situación? Y bueno, ¿y a dónde deben acudir los afectados? Buenos días, Richard, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Gracias a Pichincha Universal por la oportunidad de informar lo que hace el colectivo Acción Jurídica Popular. En un inicio quiero hacer una remembranza de lo que ha pasado, digamos, con este tema de la emergencia, digamos, que inició por la pandemia. Se declaró el estado constitucional o el estado de emergencia, digamos, y la Corte Constitucional dictaminó que efectivamente era constitucional el decreto de emergencia del presidente de la República. Y en un primer inicio nosotros acudimos a la Corte Constitucional para que vigile qué está pasando con su propio dictamen constitucional. Es decir, porque la Corte ordenó que se vigile que la fuerza pública y los miembros del personal de salud sean dotados, digamos, con el equipo de protección necesario para acudir a la primera línea a combatir la pandemia. En un primer momento, no sé si recuerdan, fue público, que la Corte Constitucional y el presidente de la Corte envió una carta al colectivo diciendo que le hacemos perder el tiempo a la Corte con este tipo de pedidos. Luego de eso, la Corte rechazó nuestro petitorio, pero para pocos días después, luego de, como dice usted, la presión de la ciudadanía, la presión de las redes sociales y la presión generada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo que la Corte Constitucional abra de oficio el seguimiento de su propio dictamen. Es decir, lo que habíamos solicitado nosotros. Luego dijo que sí había cómo hacer. Entonces, ahora se encuentra en fase de seguimiento y está pidiéndole ahora sí información al gobierno de qué está haciendo, es decir, está controlando el gobierno. Como en un primer inicio la Corte nos dijo, ¿saben qué? Nosotros no podemos hacer nada, nos hacen perder el tiempo, vayan a los jueces constitucionales. Fuimos, y ahí se destapó en primer momento que la judicatura no estaba recibiendo garantías constitucionales. Propusimos incluso también otra demanda en ese sentido, y recién ahí se pusieron a verificar qué pasaba. Acudimos al juez constitucional a flagrancia, y claro, en el sistema no tenían registrado cómo integrar al sistema una acción de protección y lo pusieron como habeas corpus, pero le dieron trámite, me pareció excelente, lo dieron trámite. El problema fue que en la audiencia
nosotros hemos recibido, previo a la audiencia, nosotros hemos recibido varios petitorios de la gente que nos dicen, ¿sabe qué? Pasa esto, pasa lo otro, en el Teófilo Dávila, en diferentes hospitales del país, en Guayaquil especialmente. Pero no queremos aparecer, no queremos someternos, digamos, a ser sancionados. La gente tiene miedo a eso. Entonces nos han dicho, por favor, queremos la reserva. Y hemos guardado la reserva, hemos presentado las fotos de cómo el personal hospitalario está trabajando, digamos, sin el equipo de protección adecuado, ¿sí? De acuerdo a las fases que el propio ministerio en los protocolos ha implementado. Y en un segundo momento, incluso han denunciado que tienen un excesivo horario de trabajo, porque no hay médicos. Recordemos que incluso a Guayaquil tuvieron que dotarle de médicos que estaban terminando la rural, porque ya no habían. Incluso médicos decidieron renunciar para no exponer ellos su vida y a su familia. Entonces, previo a la audiencia recibimos todo esto, le presentamos al juez en la audiencia, y yo sí quiero relatar un poco lo accidentado que estuvo la audiencia, porque el Presidencia de la República, el IES, el Ministerio de Salud y la Procuraduría General del Estado lo que llegaron a decir es que nos deben sancionar por ser alarmistas, nos calificaron de terroristas informativos, ¿sí? Y que somos temerarios y maliciosos. Así nos calificaron. Entonces pedían la sanción de nosotros por traer este tipo de cuestiones a los tribunales. El juez, a pesar de que escuchó efectivamente, a pesar de que hubo un memorándum del propio ministerio, en el que se indica que el 95% del personal, y ellos dan la cantidad, dicen que hay 19,000 miembros o servidores del personal hospitalario, que de ese 19,000 personas, 5%, 1,082 personas no habrían querido, porque ellos sí han querido dotarles del equipo de protección, pero ellos han rechazado. Y luego dicen que el sistema de compras públicos es lento y que por eso no han podido comprar todo el material, pero que lo están haciendo, y también reconocieron que no han recibido un centavo extra, aparte del presupuesto ordinario, ¿cierto? Un centavo extra por la emergencia. Entonces, todas estas circunstancias determinaban que por lo menos el juez se pregunte o tenga dudas de lo siguiente: ¿dónde está ese 5% que no tiene protección? ¿En qué hospitales está? ¿En qué ciudades está? ¿Por qué no quisieron recibir? ¿Cierto? Es lo mínimo que uno se pregunta. Pero el juez, lamentablemente, yo entiendo, hubo un incidente feo, agrio ahí en la audiencia, porque Presidencia finalmente terminó riéndose de lo que estaba pasando, tratando de mostrar su poder, su prepotencia en ese sentido. Entonces, el juez no ordenó al Ejecutivo que presente, al Ministerio de Salud que presente dónde están esas personas. Y eso ha sido determinante finalmente para que luego el juez diga, ¿sabe qué? El ministerio está cumpliendo. Y por eso no hay ninguna violación de derechos. Y por otro lado, la Corte Constitucional ya inició un proceso de seguimiento. Así que yo, como juez constitucional, ya no puedo hacer nada. Entonces, eso fue la sentencia que dictaron la semana pasada el juez Miguel Narváez Lima. Está en proceso de apelación. Hemos solicitado que los médicos sigan informando, el personal hospitalario sigue informando. Ayer acabamos de ver cómo en el Hospital Eugenio Espejo se acaba de detonar otra vez otra protesta por la falta de equipamiento. Entonces, eso es lo que les puedo comentar en un inicio, pero sí dejar también en claro que así como hay un cerco mediático, yo quiero recalcar esto, para que no se note o no transmitir lo que está pasando, o las acciones o omisiones de parte del gobierno que están causando daño al funcionamiento del Estado y a los derechos de la ciudadanía, hay un cerco académico. Las universidades, yo no sé dónde están, no hay nada de universidades, no hay los pronunciamientos, la academia en el derecho está silenciada, y también hay un cerco judicial. Y yo quiero decir que a veces entiendo y comprendo a los jueces de primera instancia que también tienen miedo, porque sabemos que los sancionan, sabemos que se ven amenazados, y claro, se dirá, si el juez máximo de la República, que es la Corte Constitucional, no se atreve a controlar al Ejecutivo, a decirle nada al Ejecutivo,
¿cómo lo voy a hacer yo que no tengo todas las garantías para poderme enfrentar a la función ejecutiva? Entonces, se entiende desde ese punto de vista. Ahora bien, también yo quiero decir que hay varios puntos en el sentido de que Acción Jurídica Popular ha venido cuestionando, no es la primera vez que hacemos este tipo de procesos, cuestionando la política económica del gobierno. Entonces, ¿cómo ha venido esto? En enero del 2019 propusimos a la Corte Constitucional se nos dé los formularios para preguntarle al pueblo e ir a una consulta popular si estaba de acuerdo con despidos masivos, si estaba de acuerdo con las privatizaciones, y la Corte ya dijo ahí, ¿sabe qué? Esos son términos muy complicados, el pueblo no va a entender, entonces no le doy paso, entre otras justificaciones que dio, pero en pocas dijo eso. Luego fuimos a demandar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Corte lo que dijo es, no se evidencia que el acuerdo, el préstamo con el que nos obligan a hacer toda esta política económica, ¿cierto?, afecte a los ciudadanos directamente. Luego demandamos 2 leyes económicas que el gobierno pasó en el mes de mayo, una en la que eliminó tributos para la clase pudiente de este país, a la clase empresaria, y otra en el mes de diciembre que aprobaron muy atropelladamente una ley en el mes de diciembre. Recordemos cómo la Asamblea tuvo ese procedimiento legislativo totalmente anómalo. También lo hemos impugnado, donde también tiene que ver con impuestos que se cargan con la clase media y la clase pobre del país, que también han sido guardados en la gaveta o en el congelador de la Corte Constitucional. Y últimamente, demandamos la inconstitucionalidad de una circular del Ministerio de Finanzas que ordena despidos masivos en todo el sector público, que fue de conocimiento público. Sigue la Corte diciendo, eso no voy a tratar. Entonces, está demostrado una línea conductual de la Corte respecto de la política económica del gobierno. Y claro, nos dirán y nos dicen, oigan, pero ustedes, ¿por qué son tan ingenuos? ¿Qué esperan de la Corte o qué esperan de la justicia? ¿Cierto? No es que esperemos, estamos exigiendo y no vamos a abandonar ese lugar donde se debaten también conceptos, ideas y se hace jurisprudencia. Si lo abandonamos, creemos nosotros, es dejar ese espacio de lucha para que sigan el gobierno y los acólitos, en este caso ya la función judicial, diseñando cómo debemos vivir, diseñando si tenemos derechos o no, y diciéndonos que ya no debemos hacer nada. Entonces, eso es lo que quería explicar un poco, qué está haciendo el colectivo, qué vamos a seguir haciendo, porque no vamos a abandonar ese espacio. Hemos logrado, creo, evidenciar que la Corte Constitucional en este momento no es de lujo, ¿sí? Y que las decisiones económicas que nos están afectando, nos afectan incluso a ellos. He visto últimamente la preocupación de los propios jueces, porque se ha trascendido, están preocupados porque les van a bajar el sueldo. Pero el de los trabajadores, ahí sí no se preocupan, ahí sí no. Entonces, eso sí quiero dejar en claro, debemos regresar a ver a la Corte, porque es la Corte la que debe controlar y debe poner en vigencia esta Constitución, que está cada vez más muerta. Richard, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Este tipo de respuestas que han obtenido ustedes a todo este tipo de gestiones por parte de la Corte Constitucional no hace sino evidenciar la sumisión de este organismo al Ejecutivo, su dependencia, su relación directa, y es resultado, sin duda, esta Corte, entre comillas, de lujo, como usted lo señala, del proceso que vivimos con este Consejo de Participación Ciudadana transitorio del señor Trujillo, fallecido hace varios meses, que nos impuso esta corte que ahora no está respondiendo a los intereses de los ciudadanos, sino al poder del gobierno central, con una absoluta sumisión. ¿Usted cree que esa es la realidad que estamos viviendo? Y bajo ese escenario, o sea, ¿qué esperamos los ciudadanos? ¿Qué podemos esperar de esta corte? Bueno, recordemos que los jueces no son elegidos por el pueblo, entonces no tienen legitimidad democrática, ¿cierto? Y sus fallos deben legitimarlos a ellos. Tratar de convencer a la gente de que sirven para hacer respetar la Constitución, porque está previsto que existe una Corte en la misma Constitución. La Corte no lo está haciendo, efectivamente. Como usted dice, yo también, y lo digo claramente, hay una sumisión, hay una reverencia, hay una falta de control a la función ejecutiva. Repito, que ahora incluso lo digo, está tocando hasta la propia Corte de la Autonomía.
ya en cuanto a lo económico, sus sueldos. Hay preocupación por eso. Entonces, sí, es precisamente los jueces no están respondiendo a las inquietudes del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué esperamos de la Corte? Esperamos que cumpla, esperamos que por fin le exija al Ejecutivo lo que dice la Constitución. No quiere, se ha zafado por formalidades, ha dicho que no pueden controlar, que eso le corresponde a la Asamblea, que la Corte no puede hacerlo todo. Entonces son 1001 justificativos que finalmente la ciudadanía está tomando conciencia de quiénes son, porque se nos vendió como que son los salvadores intelectuales de la patria, los que están sentados ahí, por eso son de lujo. Sus decisiones ya no son de lujo entonces, y por tanto, consecuencia, ellos tampoco no lo son. Eso es lo que creo que se ha evidenciado y podemos continuar yendo a la Corte para reclamarles, porque en las clases los profesores universitarios que están ahí decían otra cosa. Jorge, estamos entonces ante una situación de indefensión absoluta. Imagínense, ¿a dónde van a acudir los trabajadores ahora que el ministro de Trabajo ha decidido emitir un acuerdo que los deja prácticamente en la indefensión, los deja sueltos a su deriva? Si no tenemos Corte Constitucional, ¿a dónde van a acudir los trabajadores que van a ser descontados su salario de manera inconstitucional? Porque está clarito en la Constitución, pero es que solo es de leer. Cualquier persona puede darse cuenta. No hay cómo descontar los salarios de los trabajadores si es que no hay el acuerdo del trabajador. Y sin embargo se lo va a hacer en la Asamblea. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé, es que es una pregunta media, una suerte de grito desesperado, mi querido amigo. Sí, yo entiendo. Y no se crea que nosotros al ir a la Corte cada vez no nos preguntamos lo mismo. Mire que yo entiendo a veces que los abogados incluso no puedan reclamar a la Corte porque uno tiene procesos ahí litigando, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a perder todos los procesos. A nosotros ya no nos importa eso, les soy sincero. Ya no nos importa perder todos los procesos que estén ahí, profesionalmente hablando, porque ya no tenemos ninguna esperanza de que esta Corte regrese a ver el Ejecutivo y diga, sí, vamos a hacer valer la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? A la gente seguir señalándole qué es lo que está haciendo la Corte para que así, obligándole a cambiar de actitud, porque lo va a tener que hacer. Mire que en el mes de septiembre más o menos, o de junio, de septiembre, octubre, nosotros pedimos la destitución de los jueces. ¿A quién le pedimos? Porque resulta aquí que la Corte no tiene quien la controle. En este país donde se precia de Estado constitucional, en donde todos los poderes tienen controles, ¿sí?, incluida la Corte Constitucional, porque es otro poder, ¿sí?, resulta que no tiene quien la controle. Entonces eso hay que ir presionando y decir, bueno, nosotros pedimos la destitución, ¿a quién? A los jueces suplentes de la Corte. ¿Por qué? Porque no despachaban a tiempo las peticiones. ¿Y qué hicieron? Ellos mismos dijeron, ¿sabe qué? No procede, ¿cierto? Entonces ya hay varias pistas que nos traen a decir, señores, ustedes están haciendo esto, incluso pueden caer en delitos, pueden hacer lo otro. Ya la gente puede despertar y reclamar y señalarles todos los errores que han cometido. Pero si no vamos a la Corte, no podemos decirles nada. Entonces yo sí digo, si bien nos sentimos en indefensión, pero no podemos dejar de ir, a reclamarles y estar abajo pendientes de que despachen, de que exigirles que despachen, ¿sí? Correcto. Sí, despachan de mala gana, despachan negando, pero no dura eso todo el tiempo. El control, la Asamblea también debe regresar a ver a la Corte y decir, bueno, vamos a cambiar la ley, porque no puede haber jueces que no estén controlados, ¿cierto?, por el mandante y por el poder político también. Y jueces que no trabajen, Richard, que no cumplan con su papel, porque ellos están ahí para cumplir con su papel. Sí, de acuerdo, que es que si no sienten la presión no van a querer trabajar en función de los derechos, sino en función de la presión política, ¿cierto?, de la presión de los grandes intereses bancarios. Ese es el problema de los del Fondo Monetario Internacional, que nos dicen achique el Estado, que no les importe que la Constitución determinó que para adquirir deuda el Comité de Deuda tiene que hacer varios trámites. Entonces, hay varios organismos que han ayudado para esto. Por ejemplo, yo sí reclamo lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana también. Nosotros le pedimos que se haga una veeduría a la Corte y no dieron trámite. Entonces, claro, la institucionalidad toda está fallando y no hay control. Es por eso que pasa esto,
porque si no, sí se preocuparan. Claro. Richard, la Corte Constitucional vendría a ser la última instancia en el país. Ustedes, nosotros podemos, creo yo, ojalá me equivoque, avisorar cuál va a ser la respuesta a las gestiones que ustedes van a insistir, porque ya han tenido una respuesta en este sentido, pero considerando que la Corte Constitucional continúe con su forma de actuar, ustedes van a acudir a instancias internacionales, tomando en cuenta que esta Corte ya sería la última instancia que tienen acá en el país, para acudir a niveles internacionales para reclamar todo este tipo de irregularidades. Sí, podemos acudir. El problema de la instancia internacional es que es lenta, demora mucho, ¿sí? Por eso yo lo que digo es, vamos a seguir acudiendo a la Corte, ¿sí? A seguirle reclamando, a seguirle llenando de cuestiones que están pasando y que el gobierno está haciendo, ¿sí? Entonces, ese creo que es el mejor método para que los jueces de primera, de segunda instancia, los abogados y los ciudadanos se den cuenta qué tipo de corte tenemos. Eso creo que es mucho más efectivo y creemos que todos los ciudadanos deben animarse a proponer, porque no hace falta ni de abogados, no hace falta ser ciudadano para leer la Constitución y exigirla, ¿no? Entonces, creemos que la Corte debe ser emplazada, ¿cierto? Por la ciudadanía para decirle, vea, Corte, ¿qué está haciendo? Ya basta. Entonces, llegará el momento en donde ya podamos superar esta fase y los jueces se tengan que doblegar ante todo lo que está pasando, porque sí, hay muchos despedidos y ellos no quieren hacer nada, ¿cierto? Hay muchos que están usando arbitrariamente el Código del Trabajo y no quieren hacer nada. Hay muchos que van a arriesgar la vida al salir a trabajar, cuando el Estado, en una omisión total, por ejemplo, no instaura la renta básica para enfrentar la pandemia. Entonces la Corte, ¿para qué está? ¿Para estar como encerrada en una vitrina y que no le toque ni el viento ni una mosca? No, yo creo que hay que seguir ahí hasta que la gente se dé cuenta que es ahí donde debemos decirle al Corte, haga. Si no lo hace, váyase de aquí. Y será eso, Richard, sin duda un registro histórico que sabrá ser recogido por las posteriores generaciones y activistas políticos y sociales que evidentemente no dejarán nunca de existir en este país. Gracias a Richard González, integrante de Acción Jurídica Popular, por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad, Richard. Muchas gracias a ustedes y a la ciudadanía. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya son las 8:36. Luego de la pausa continuamos con más. La última entrevista de Punto Noticias. Punto Noticias. Lo mejor en noticias.